Bueno, tengo que empezar diciendo, como podéis deducir por mi dulce y aterciopelada voz, estoy con un trancazo de cojones. Perdón. La cuestión es que habitualmente atesoro una voz suave y aterciopelada. Si por alguna razón me oís fatal o no me entendéis, gritad abejaruco y sabré que me estáis oyendo, ¿vale? La segunda es que, bueno, consecuencia de ese trancazo, estoy moqueando. Si veis que moqueo, pues no sé, decid misantropía o algo así, o si veis que paro, no es que esté haciendo un efecto Alfredo Landa, es que me voy a sonar los mocos. Pero por lo demás va a ser una charla normal. Así que muchas gracias y muy buenas tardes por estar aquí. Soy Raúl Rubio y acabo de cumplir 20 años dedicándome profesionalmente a videojuegos. Los últimos 10 años como cofundador y director creativo de Tequila Works. Quizás nos recuerden por otros videojuegos como Deadlight, para Microsoft Studios, Rime, creo que estuvimos hablando aquí de Invisible Hours, Sexy Brutal, Wonderwalls, que no creo que hayáis jugado, y acabamos de lanzar la semana pasada Atrapado en el tiempo, de tal palo, tal astilla. No, es broma. Groundhog Day. Hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es el Día de la Marmota. El caso es que a través de los juegos que hacemos intentamos siempre tratar de mostrar una sensibilidad que habla de un poco la belleza y la locura y cómo intentamos crear experiencias que en cierto modo son profundas y significativas. Así que hoy quería hablaros de Guild. ¿Qué es Guild? Bueno, hace 2 años, lo que hoy se conoce como el equipo Stadia, hace 2 años era el proyecto Yeti, contactaron con nosotros y básicamente dijeron: tenéis un estilo muy particular y básicamente podemos esperar lo inesperado de vosotros. Así que, mira, tenemos esta nueva tecnología y ¿qué creéis que podéis hacer con ella? El caso es que, bueno, ya habíamos trabajado antes con first parties con Microsoft o Sony, pero nos sorprendió muchísimo y nos conmovió la ambición y sobre todo el potencial que demostraba la plataforma, ¿no? En esta charla no voy a hablar mucho de aspectos técnicos de Stadia, así que si alguien tiene preguntas al respecto puedo contestar algunas, otras no tanto. Pero, bueno, básicamente para meteros en harina, ahora sí, no hay spoilers, me gustaría mostraros un vídeo del proyecto que estamos haciendo que saldrá ahora en noviembre con el lanzamiento de la plataforma. Gracias. Como habéis podido ver, Guild es al final una aventura de exploración. Tenemos ciertos elementos de terror, como podéis deducir, igual supervivencia. Pero sobre todo es básicamente una historia, en este caso la historia de una niña, Sally, que vive en el estado de Maine y básicamente tenemos un antiguo pueblo minero llamado Bethelwood. Cayó en desgracia por una serie de acontecimientos hace años
Y de alguna forma Sally, que está viviendo una infancia que no es para nada feliz, básicamente se vuelve peor. El día en que, pues pegando carteles, buscando su prima desaparecida, es acosada por unos abusones del colegio y acaba, de alguna forma, arrastrada a una versión retorcida y surrealista de este pueblo. La cuestión es que con Gil queríamos al final hablar de un mensaje igual que hicimos con Rain, a través del duelo, etcétera, y en este caso básicamente estamos contando una experiencia en la que tus miedos y tus traumas se materializan, no solo toman forma, sino que son muy, muy reales. Y la historia no era tanto solo la búsqueda de Emily, sino cómo Sally intenta racionalizar esta realidad en torno a ella, ¿no? Obviamente estamos hablando de acoso y de abuso, estamos hablando de la violencia y las consecuencias que acarrea. Intentamos, al final, como es marca de la casa, crear un ambiente onírico, estamos mezclando un poco la fantasía con elementos casi surrealistas, al final subyacen con unas reglas y un sentido. Y podríamos decir que es como una especie de juego del escondite bastante macabro. El hecho de que seas un personaje indefenso no significa que seas totalmente desvalido, así que pues, al final utilizas las herramientas a tu disposición, que es sobre todo ser capaz de enfrentarte a tus miedos, pero eso no significa que vayas a coger un fusco o un lanzacohetes y le revientes la cara. No va de eso, ¿vale? Así que es más bien de adaptarse, comprender y crecer. Qué mejor que os lo cuente el propio equipo, porque no han podido venir conmigo, así que Comenzó con una idea de Guillermo Moreno. Él tenía una idea de hacer un juego que trataba sobre bullying. Era un proyecto muy personal. Por parte de Guillermo había muchas referencias a aspectos de su vida. Su fuente de inspiración fue una experiencia personal, no tanto suya como de una sobrina suya o de una prima suya. De hecho, Sally, que es la protagonista del juego, toma el nombre de ella. Y nos parecía algo que tenía un carácter y algo que realmente sonaba dentro de Tequila. Hay similitudes con Rain porque el personaje es un personaje de tercera persona, es un personaje solo. No ha sido voluntario, pero sí que hay ciertos paralelismos. Una experiencia onírica, una serie de momentos que son muy reconocibles para los fans de Rain, pero tratados con una pátina, con una atmósfera y un ambiente totalmente distintos. A veces decíamos que es como Rain escrito por Stephen King. Muchas referencias de Guillermo principalmente venían de historias de Stephen King. Por ejemplo, el nombre de la escuela es Batman, que es un seudónimo de Stephen King. El juego está ambientado en Maine. Stadia is unique because you can literally click on a link and jump into a game and start playing. We really liked this title because it adds to that accessibility. You know, people who wouldn't consider themselves to be gamers can come in and pick up and play this game easily. El nuestro es más inquietante que de terror puro. Sí que tomamos referencias de otros juegos como Silent Hill, Hunting Ground, por ejemplo, de Capcom, pues juegos como Inside. Como Silent Hill, un poquito también de Resident Evil, a la hora de darle una atmósfera oscura. Sí que queremos mantener una tensión en el jugador, buscando alternativas para no morir. Hay sustos, claro, obviamente. I play through this game all the time, but I'm still a sucker for jump scares. The game isn't combat heavy. I mean, it can be if you want it to be, but it really focuses on stealth over combat. And there's a lot of puzzle solving and like exploration that goes on. Es un ritmo pausado donde el jugador tiene que explorar el entorno, ir poco a poco descubriendo qué es lo que ha pasado, dónde está. Que sospeche, que da mal rollo, donde hay monstruos extraños y hay misterios por resolver. Tiene una carga narrativa bastante potente, tiene 3 personajes centrales. The progress that Sally, the main character, makes from the beginning to the end is really interesting. It's a great character arc. Hombre, realmente la personaje principal es Sally, pero luego hay otros dos que también tienen bastante peso, sobre todo su prima Emily. Ha desaparecido, entonces Sally la está buscando. Es la llamada a la aventura, ¿no? Tú lo que vas es a buscar a Emily, a salvarla. Y luego hay otro personaje también que es bastante importante, que es Caronte, la figura del abuelo de ambas, pero un poco distorsionada
obsesionada por la visión de Emily. Es un personaje más etéreo, es un personaje que te va a dar unas determinadas guías en el juego, que va a indicar un poco qué es lo que está pasando y cuál es sobre todo la salida. El bullying es un tema muy serio, no tiene fácil solución. Es un tema muy adulto y quisimos presentarlo de una forma muy elegante y respetuosa. Intentamos enfocar la historia en sacar la parte negativa del bullying, que veas que, oye, es que es muy fácil formar parte de toda esta nube, incluso si no haces nada, también puedes estar formando parte del bullying. Sobre todo los más jóvenes, que yo creo que les puede llegar mejor a través del videojuego que a través de cualquier otro camino. Entonces me parece una idea valiente. Gracias. Me vienen muy bien estos vídeos porque así podéis ver... ¡Oigo! ¡Ey! Tranqui. Ahí está. Podéis ver cómo son amigos de verdad y además pues podéis escuchar a todos los miembros del equipo, programadores, artistas, diseñadores, ingenieros de sonido, animadores, su punto de vista. Y es cierto, al final estamos tratando un tema muy serio, muy adulto. Y tenemos que hacerlo de una forma bastante delicada porque no se puede plasmar en blanco y negro. No se puede al final estar hablando de verdugos y víctimas porque es realmente, sobre todo cuando empezamos a trabajar con psicólogos y analizar casos reales, es muy difuso. Al final distinguir una víctima puede ser el verdugo y viceversa y las dos cosas a la vez o ninguna. O simplemente por estar ahí, ¿vale? El caso es que no es el primer juego en el que tratamos temas serios y al final lo que hacemos es dejar trazos para que el jugador sea con sus propias acciones el que vea la repercusión de o la reacción de sus actos. Así que en este caso decidimos básicamente emplear algo que al final hemos llamado horror delicado, que es básicamente más Guillermo del Toro que John Carpenter, en el sentido de que se trata todo con bastante cariño. Pero sobre todo es básicamente una forma de plasmar realismo mágico. Al final, igual que Neil Gaiman con Coraline o Tim Burton, se trata de presentar un mundo que es creíble, pero en cierto modo no es verosímil, en el sentido de los materiales, por ejemplo, la iluminación son físicamente correctos, todo responde a unas reglas físicas totalmente verosímiles, la atmósfera, el volumen, pero las líneas están desdibujadas, casi a mano, todo tiene un cierto ambiente opresivo y eso, irreal, básicamente. Y es una forma de que el jugador pueda racionalizar ciertos conceptos, dado que el mundo empieza siendo bastante similar al nuestro y poco a poco la visión de Sally va distorsionándolo hasta que es totalmente irreconocible, ¿no? Es, al final, yo qué sé, elementos tan sutiles como puede ser la nieve que está cayendo en el vídeo, que de repente queda suspendida en el aire, o el hecho de que de repente hay una total ausencia de vida, animales, por ejemplo, no hay. Es recurso, obviamente, como decimos en Rain, tocar los LUTs o las paletas de colores de forma que van gradualmente cambiando. Hablaremos un poco más adelante de eso con Style Transfer, pero sobre todo es qué tipo de acción estamos haciendo. Si este juego va de nuevo de ser vencer a tus miedos, literalmente, no tenía mucho sentido un enfoque frontal. Al final, aunque se ha mencionado juegos como Silent Hill, etc., creemos que juegos como Inside o Another World tienen más sentido por el hecho de que tú poco a poco vas superando las adversidades, pero eso no quiere decir que estés venciendo. Un ejemplo, con otro vídeo, prometo que es el último, sería, por ejemplo, se ha mencionado que jugamos al escondite. Eso significa que llega un momento en el que tú puedes utilizar el escenario y el entorno a tu conveniencia
En este sentido, por ejemplo, estamos creando distracciones. Más adelante puedes incluso construir trampas improvisadas o desarrollar estrategias, porque de nuevo se trata de cada uno de tus miedos tiene una debilidad y tú básicamente tienes que demostrar que no tiene ningún poder. En este caso, la linterna no es solo algo que ilumina la oscuridad, el juego está plagado de sombras y la necesitas. El juego, al contrario que muchos juegos de supervivencia, los enemigos pueden ver la luz de la linterna y se sienten atraídos a ella. Pero, por ejemplo, algunos de ellos, al ser expuestos a la luz, literalmente se esfuman, ¿vale? No tú. En este caso concreto, por ejemplo, podéis considerarlo una alegoría o podéis considerarlo que es una herramienta muy práctica. Al final, de nuevo, hay varias formas de enfrentarse al juego y es cosa de descubrirlo. Como se ha podido ver ahí, la linterna no es al final es un arma definitiva, porque la mayoría de enemigos, algunos son inmunes a la luz y otros pues son bastante más poderosos que tú, ¿vale? ¿Por qué Stadia? Pues como he mencionado antes, el equipo de Stadia se acercó a nosotros hace 2 años y voy a diferenciar la parte artística de la parte tecnológica, de la parte de negocio, ¿vale? Eso lo podéis dejar para las preguntas, responder a lo que pueda. Pero básicamente hace 2 años tenían una plataforma, entonces se conocía como Yeti, y el caso es que a nivel tecnológico era muy potente, pero de nuevo buscaron gente con diferentes sensibilidades. Pues si buscamos de nuevo el poderío técnico, compañías como ID Software, o el ingenio de las reglas de jugabilidad, por eso gente como Q-Games en Kyoto. Y en nuestro caso era nuestra habilidad para crear universos únicos. Entonces ellos querían saber cómo podían transformar elementos como inteligencia artificial o machine learning o simulaciones físicas en algo que literalmente fuese nuestra visión y básicamente tuviese un sello de autoría de Tequila. Nosotros no hacemos juegos multijugador hasta la fecha, que yo sepa. Nuestros juegos son totalmente guiados por la narrativa. Quiero decir, si escuchásemos, antes habéis estado hablando habéis escuchado cómo hablaban de análisis de mercado y de marketing. Supongo que si escuchásemos a los analistas, eso quiere decir que estamos condenados. Pero el caso es que a nosotros nos gusta crear historias íntimas y personales y bastante cercanas, en el sentido de que podamos proyectar los conceptos en el jugador y que sea el jugador el que se sienta emocionado por sí mismo, no porque se lo digamos nosotros. En ese sentido, por ejemplo, varios de los pilares, supongo que lo sabéis, si no os hago un pequeño resumen. Stadia es una plataforma que funciona por streaming, ¿vale? Supongo que una súper simplificación sería que es como una especie de Netflix de videojuegos, en el sentido o un YouTube, en el sentido de que realmente no se está ejecutando en esta máquina, sino que cada vez que yo pulso un botón, esta señal es mandada a un data center. No os explico lo que es un data center porque todos utilizáis Amazon y es básicamente cómo se puede organizar y racionalizar el tráfico de datos y vuestros gustos y todo lo que pensáis de una forma básicamente global. Así que una de las primeras formas de convencernos a nivel técnico era que esto no es una estructura clásica de cliente-servidor. Ya sabéis, cliente es básicamente esta máquina, lanzaría la señal a un servidor que está en una localización lejana y devuelve la señal, y cualquier PC os dirá que eso crea mucha latencia, mucho lag, y que es malo, porque entonces básicamente los juegos pues se nota que cuando pulso el botón a los 18 milisegundos, que es una barbaridad, pues se ve que hace esto y mal. Vale, la primera cosa es que efectivamente no, al ser data centers, la cercanía a los data centers es muy próxima. Esto no es el futuro. De nuevo, Amazon, Google, Apple, Microsoft llevan desplegando data centers desde hace ya décadas. Así que en nuestro caso era más aprovechar este cliente-servidor virtual, en el cual básicamente tenemos hilos independientes que hasta ahora sería impensable, como que poder hacer una simulación física compleja en este portátil que ni siquiera tiene una GPU dedicada, o poder, como demostró Dylan, involucrar un vídeo de YouTube para que
su abuela que está en Londres y su nieto que está en Kioto puedan compartir la misma partida, literalmente, porque un vídeo es literalmente el juego y puede saltar en mitad del vídeo si quiere. En nuestro caso era más cosas como, de nuevo, ¿cómo podemos plasmar mejor las emociones y las reacciones que puede tener el jugador cuando está jugando? Y así es como nació Style Transfer. Style Transfer, por simplificarlo mucho, sería como una especie de filtro de Instagram o Prisma en tiempo real aplicado a un entorno 3D. Esta frase tiene miga, quiero decir, eso es recojonadamente difícil de hacer. La cuestión es que en nuestro caso es básicamente utilizamos la inteligencia artificial que nos proporcionaban para ser capaces de analizar cómo es el mundo, ser capaces de analizar nuestros estilos de arte, ser capaces de visualizar nuevas direcciones de arte y ser capaces de, en mitad del juego, en tiempo real, cambiar literalmente cómo se muestra el mundo alrededor tuya. Si quieres que ahora, por ejemplo, quieres mostrar un estilo más Kandinsky, tú podrías hacerlo, o Van Gogh, que es un clásico. Al final hemos desarrollado nuestros propios estilos, pero significa que a veces algo va a parecer un poco más lúgubre y sobrio, a veces más melancólico, a veces es literalmente más onírico y incluso alegre. Es básicamente una forma más de cómo aprovechar conceptos que son tecnológicos de una forma que para nosotros tenía sentido, dado que somos un estudio creativo y nuestro lema es creando con gusto. Somos bastante agnósticos en tema de plataformas y tecnología. Guild no es de nuevo tampoco algo que esté muy lejos en el futuro. Lo digo para aquellos que digan, anunciaste Rain en 2013 y hasta 2017 no salió. Es verdad, pido disculpas. La Guild sale a la venta el mes que viene con la plataforma, así que creo que nos podemos curar en salud. Esto también es un síntoma de cómo ha madurado el estudio en estos 10 años, pero sobre todo las herramientas que producen estas nuevas plataformas para los creadores. Se suele hablar mucho, de nuevo, de modelos de negocios. Esto va a ser una plataforma de suscripción, si al final, ¿qué pasa si se corta la conexión, etcétera, etcétera? Pero solemos olvidar que, como creadores, al final hemos desarrollado un ecosistema de herramientas y de workflows y de pipelines que están supeditados a una serie de vicisitudes como pues el software y el hardware, ¿no? Es de cajón. En Guild, por ejemplo, cosas como probar los juegos o analizar las builds o incluso cómo ha sido la experiencia de usuario es algo que se ha hecho totalmente en la nube en tiempo real, hasta el punto de que yo podía estar probando el juego en mi portátil yendo al curro, en el Cercanías, que es decir, ya ves tú qué conexión tiene eso, porque básicamente conceptos anteriores como tener un kit de desarrollo súper caro o el hecho de tener que esperar a que haya una build estable para tú descargarte, instalarla, etcétera, pues son historia, básicamente. Siento no ser un poco más concreto, pero pues supongo que el mes que viene podemos responder más preguntas. Al final, nuestro objetivo como estudio, como Tequila Wars, es desarrollar estas historias que tienen profundidad y significado y llegar a la mayor audiencia posible. Curiosamente, el espíritu de Stadia, que es llegar a todo el mundo, dado que cualquier pantalla es parte del juego y siempre estás conectado, nos ha permitido a nosotros poder plasmar esta experiencia bastante personal y para nada mainstream como un juego de lanzamiento en esta nueva plataforma. Supongo que es un triunfo, pero sobre todo también es una responsabilidad. Así que muchas gracias porque tenemos turno de preguntas. Gracias. El caballero turbio, si me apagáis las luces sería ya la leche. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por venir, por esforzarte, porque está malito. Gracias. Desde luego, felicidades a ti y a todo el equipo, por supuesto. Muchas gracias. Pues, has comentado que, claro, ahora es un cambio de paradigma total a la hora de desarrollar, de testar, eso que puedes venir con tu portátil.
Los juegos hasta hace nada pues, han sido instalados en tu máquina local, pero ahora todo esto es data transfer, o sea, data transferring, pum, 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 pum. Uh-huh. ¿Cómo esto puede cambiar también un poco el paradigma sobre cómo conocer a nuestros jugadores con esa data transferring que está haciendo todo el tiempo, ¿no? A nivel desarrollador, básicamente abre oportunidades acojonantes. A nivel de usuario, supongo que será un incremento de paranoia apoyante también. Es con razón, además. Pero para los desarrolladores significa que, por ejemplo, podemos coger elementos que eran instancias totalmente independientes hasta ese momento. Imaginad, mi juego se está ejecutando en un hilo. Soy el héroe en mi Souls de turno, todos los juegos son Dark Souls hoy en día. Y básicamente estoy en mitad de la partida. Pero ocurre que en este caso todas esas instancias son como si cada una de estas partidas fuese un universo paralelo, donde todos empezamos igual y todos somos básicamente una versión alternativa del mismo personaje. Eso significa que como nosotros vemos todo y todo está interconectado, podríamos crear un multiverso virtual en el que literalmente un jugador podría ir al universo de otra persona y cambiar elementos en su juego, como por ejemplo, mi perro Pucci murió defendiéndome valientemente contra un Dracolich, pues yo me voy a tu juego y te robo el perro, porque lo echo de menos. Eso cambia permanentemente tu partida, ¿vale? Es un pequeño ejemplo. Crear un multiverso, por ejemplo, es algo que es terriblemente complejo con una estructura tradicional de juego online. Es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer. Es literalmente tener acceso a todo sin tener que depender tanto del hardware o del software. Otro cambio es, lógicamente, que los data centers, al actualizarse continuamente, significa que no tienes que instalar parches ni tienes que cambiar el hardware. Un día tu juego de repente va a 8K y tú no sabes por qué, luego va a 240 frames, ese tipo de cosas. Eso es la parte fácil, ¿no? Respecto a data transfer, pues significa que me imagino, sobre todo en la Unión Europea, que las grandes multinacionales de Silicon Valley habrán hecho sus deberes y habrán contratado muy buenos abogados para asegurarse de que no vulneran ningún derecho a la privacidad. Gracias. Un placer conocerte de primeras y gracias. Felicitaciones por vuestro trabajo, a mí me encanta. Te quería preguntar, como por ejemplo con Rime estuvisteis en PlayStation 4 y ahora estáis en Stadia, ¿el cambio de plataforma hubo alguna gran diferencia? ¿Os costó adaptaros al nuevo reto? Es más que nada saberlo un poco para los nuevos desarrolladores. Dado que nos encontramos en este marco incomparable y atemporal que es un templo, somos agnósticos a muchos niveles. Eso significa que incluye agnóstico de plataforma. Al final, cada plataforma tiene una serie de retos y esos retos se transforman en oportunidades y vicisitudes. Yo mismamente he diseñado un juego para Engage. Sí, sois muy jóvenes, pero y habéis tenido suerte. La cuestión es que cada una de las plataformas te da una oportunidad para hacer algo distinto. PlayStation 4 es una plataforma maravillosa, igual que Nintendo Switch. Stadia simplemente creemos que sus oportunidades superan en mucho sus vicisitudes. En este caso, me sorprende que nadie me haya preguntado todavía, es una plataforma siempre conectada. ¿Qué pasa si se corta la conexión? Pues bueno, no hay mucho cambio, realmente. Al final la arquitectura es muy parecida a un servidor, dado que soy viejo y estudié ingeniería informática, quiero decir, la arquitectura de un servidor es bastante estándar, comparada sobre todo con una PlayStation 3, por ejemplo. Y además, a lo largo de estos años hemos desarrollado nuestras propias herramientas y middleware y tendemos a utilizar entornos de desarrollo estandarizados. Utilizar, por ejemplo, Unreal Engine 4 ha ayudado bastante, dado que sí, podemos hacer una versión para Android y para Stadia si queremos. Cada proyecto es distinto. Eso significa que cada vez que comienzas tienes que revisar tu pipeline y tus métodos de producción. Eso hay que hacerlo siempre. Nuestra filosofía como estudio es
vergüenza. Quiero decir, vergüenza en el sentido budista de la palabra. Utilizamos metodología Kaizen, que significa, básicamente es muy parecido al Hansei, mejora constante. En este caso nosotros tendemos a tomar autoría de todo. Cualquiera que haya hecho un post-mortem, básicamente, los post-mortems aquí suelen ser más de echar la culpa a alguien, sobre todo si no está, porque nos basamos en el concepto de la culpa judeocristiana, ¿vale? Esto es filosofía de metodología de proyectos que igual no tendríamos que hablar aquí ahora, pero básicamente significa que en cada proyecto intentamos aprender constantemente un poquito de qué hicimos bien y cómo mantenerlo y qué hicimos mal y cómo corregirlo. Dado que en Tequila somos ahora 4 equipos, eso lo hacemos constantemente y cada 2 semanas nos coordinamos en nuestros show and tells y compartimos nuevas herramientas que hemos hecho. Por ejemplo, no lo sé, ahora estamos incorporando Houdini, empezamos en un proyecto, de hecho Rime fue el primer proyecto que utilizó simulaciones de fracturas, pero ahora estamos utilizando, por ejemplo, generación procedural de assets o elementos en el escenario y lo estamos integrando en todo nuestro pipeline. Respondiendo a tu pregunta, sí, es un salto respecto a PlayStation 4. Estoy seguro de que cuando consigamos un kit de desarrollo de PlayStation 5, están siendo un poquillo escurridizos, será otro salto y tendremos que adaptarnos. Pero una cosa quiero dejaros clara, y esta es mi visión personal, ¿vale? No estoy hablando de Google Stadia como una plataforma nueva, estoy literalmente hablando de un nuevo paradigma, es decir, el streaming en videojuegos, llámalo Microsoft Scarlett o PlayStation Now o Amazon Play o lo que sea, creo que literalmente cambia muchísimo la experiencia del usuario, haciéndolo más accesible. No sé si acordáis cuando, pues básicamente, cómo era jugar en móviles antes de la App Store. Y no significa que ahora todos los juegos tengan que ser por streaming, simplemente es que hay una oferta más. De cara a los creadores creo que es muy útil, sinceramente. Yo era un gran creyente en la realidad virtual desde los 90. Me flipé mucho con las herramientas de creación y modelado en realidad virtual. Ahora tengo una sensibilidad en mi oído interno bastante acuciante y ya no puedo utilizar la realidad virtual. Pero esto es distinto. Buenas. Hola. Mi pregunta va más enfocada hacia Guild. Me parece que, por lo que habéis hablado, el tema es el bullying principalmente. Y me parece curioso que se aproxime desde el terror. Entonces, ya que el mensaje creo que va dirigido y es importante que al final los jóvenes sean los que sean conscientes de que es un problema, ¿es el terror un juego, bueno, es una temática para niños? O si es, bueno, ¿cómo lo habéis aproximado? A ver, realmente sí, queríamos crear una experiencia de terror y no es para niños, pero sí que se quería hacer accesible para un mayor público, en este sentido, adolescente, que lo mencionaba Verónica en el vídeo. El tema es que por muchas campañas de concienciación que se hagan, un mensaje no es tan efectivo como literalmente meterte a ti en la acción y ver qué pasa. Yo mismamente fui víctima de acoso escolar cuando era niño y durante años me consideré víctima y muchos años después me di cuenta de que yo también había influido en el acoso a una compañera y ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Es lo típico de cuando estás en clase y todo el mundo se ríe de ella y tú no haces nada o sí, es la gracia, ¿no? En ese sentido creo que la piedra de toque fue trabajar con psicólogos profesionales especializados en casos de acoso infantil y viendo casos reales. Empezamos con Guillermo, pero básicamente empezamos a investigar más. Y lo mencionaba un poco antes en la charla, ¿no? Es muy gris. Al final no solo es un concepto oscuro y siniestro, es que es muy difícil diferenciar. Al final, es lo que hablaba, acción o inacción puede tener un efecto. El tener un papel activo, pasivo, agresivo o pacífico tiene un efecto y es muy difícil discernir. Así que lo que intentamos nosotros es literalmente poner una serie de elementos en el mundo, por unos actores en el mundo y ver qué harías tú. Gracias. De nada. Dicen que se nos acaba el tiempo. ¿Tenéis rápido una más? No he comido. ¿Es alguien tiene comida? No, es broma. Sí. Muchas gracias por todo lo que me has contado. Yo quería hacer una pregunta sobre las plataformas en streaming. ¿No el crear un Netflix de videojuegos no hace que
los consumidores acaben no apreciando los videojuegos y convirtiéndose en uno, como pasa con las series, consumidores automáticos de videojuegos y perder toda esa calidad? Sí, entiendo tu preocupación y aquí de nuevo debo matizar tres cosas. Uno es la plataforma tecnológica, uno es la cuestión artística y otro es la modelo de negocio del cual no he hablado porque no me corresponde a mí hablar. Por daros un ejemplo, básicamente todo el mundo suele asociar esta nueva plataforma de streaming con modelo de suscripción. De hecho, al utilizar el ejemplo Netflix de videojuegos, todo el mundo está pensando, bueno, voy a pagar, no sé, 15 pavos al mes y me voy a inflar. No tiene por qué. Literalmente una plataforma de descarga como puede ser Steam, mañana podría crear un modelo de tarifa plana, podría crearte una mazmorra del Android y que te diga todos los juegos de aventuras que quieras para el resto de tu vida si pagas 3 pavos al mes. Y tú, qué bien, solo tengo 70.000 juegos por jugar. Claro que sí, venga, dame más. No, o sea, hay que diferenciarlo. Streaming no significa suscripción. Suscripción lo puedes hacer con literalmente juegos de ahora. Tú podrías ir a un videoclub, que en paz descansen, y podías, lo digo porque esto en mi pueblo había, tú pagabas una tarifa semanal y te podías llevar cualquier juego de esos de Mega Drive que tenían ahí chuscaos, y era un modelo de suscripción, literalmente. Igual forma, tú puedes tener un modelo por streaming en el cual tú pagues los juegos, y de la misma forma que en Steam, y esto es un tema bastante candente que no voy a tocar tampoco, tú descargas los juegos pero no son tuyos. La cuestión es que tú podrías tener una plataforma de streaming donde literalmente yo compro un juego y lo juego y ya está, ya es mío y lo juego cuando quiera, ¿no? Supongo que la siguiente pregunta sería ¿y qué pasa cuando cierren los servidores? Estaba comentando antes en una entrevista que yo soy una de las pocas personas, creo que tiene todavía el Blade Runner de Westwood Studios, una obra de arte, básicamente uno de los 10 mejores videojuegos de la historia. Y por desgracias de la vida, como que la licencia de Blade Runner es muy volátil, como que Westwood fue comprado por Electronic Arts para ser cerrado, como que perdieron el máster y el código fuente en un traslado, ese juego ya no existe, literalmente. El día que mi PC chusco muera, ese juego dejará de funcionar, porque por mucho que lo intento emular, Windows en sus actualizaciones se empeña en que no funcione, claro, porque no está pensado para un juego que es para un 486. Sé que es un ejemplo muy triste, pero es parecido. Es decir, al final tenemos que empezar a aceptar, de nuevo, siento ponerme budista, pero acabo de terminar Groundhog Day y tiene muchos mensajes en este sentido. La vida es volátil. A veces hay que asumir que las cosas tienen un final y ya está. Siento ponerme tan serio, pero es la Iglesia. Respondiendo a tu pregunta, una cosa no está reñida con la otra. Podríamos empezar a hablar de lo mismo con Game Pass de Microsoft o PlayStation Plus, por ejemplo. Yo sí que reconozco que desde que tengo PlayStation Plus me compro mucho menos juegos de PlayStation porque no tengo tiempo. Hago videojuegos y tengo un hijo. Pero para gente joven no significa que deje de comprarme juegos, ni mucho menos. Tú hablas, esto tiene una... Esa es una cosa muy interesante y que deberíamos tener en cuenta como creadores, y es la visión talibán del mundo suele acabar con estatuas rotas y poco más. La cuestión es que básicamente estas nuevas plataformas no crean divisiones. El que de repente apareciese Facebook y ahora hubiese amas de casa jugando a organizar su granja en su navegador, no destruye el medio, lo enriquece. El hecho de que ahora mi abuela pueda jugar a Candy Saga en un móvil no devalúa el valor del videojuego. Lo que hace es expandirlo en diferentes direcciones. Puede ser una evolución, puede ser una revolución, puede ser algo divergente, incluso podemos ir para atrás, no te digo que no. Pero la cuestión es que no hay que verlo como términos absolutos, es simplemente oportunidades. Insisto, no todos los juegos tienen que ser por streaming, no deberían. Yo mismamente estoy apuntado como desarrollador en Playdate, que si no si lo sabéis es la mini consola esta que funciona con una carraquilla, con una manivela, y es en blanco y negro. Siento el ejemplo tan perturbador.
Gracias. Me están echando. Gracias.